Me van a disculpar que esté sentado. Tuve como tuve un pequeño problema de salud y no puedo levantarme. Lo que voy a tratar yo va probablemente a hacer algunas interrogantes a lo que ha expuesto el doctor. Parto más que nada de lo que es mis tanto como decir que soy experto en temas ambientales, un poco exagerado. Soy periodista que especializo en temas ambientales, que es un poco diferente, pero en todo caso es una experiencia más práctica, más directa con los temas y con temas también como los temas de conflicto, ¿no? Y a partir de eso es una apreciación acerca de lo que es un poco la posibilidad real de que los derechos existan, que se cumplan, como dicen los abogados, ¿no? Y cómo es que damos el salto de lo declarativo a lo efectivamente al cumplimiento real. Y lo que constato yo es que esto es mucho más complicado. Entonces me permite hacer va a permitir hacerme una pequeña introducción más un poco teórica y un poco amplia acerca de esto, para luego ya entrar en materia, ¿no? ¿Pueden pasar? ¿No? Yo partimos de la idea de que como seres humanos nos desarrollamos de manera interdependiente con un montón de elementos en los ecosistemas, ¿no? Y de ahí generamos una serie de equilibrios. Y se establece un vínculo que nosotros denominamos de supraderechos condicionados, en el sentido de que el humano no puede, carece de derechos si es que no tiene, si es que los otros componentes de los ecosistemas no están en equilibrio y no le dan las posibilidades de que estos derechos efectivamente se cumplan. Es decir, yo no puedo tener justicia, yo no puedo tener libertad si es que no tengo con qué ejecutar estas libertades y con qué vivirlas, ¿no? ¿Pasa? Esto hace que la armonía entre todos los componentes del ecosistema genere los derechos del ser humano. A partir de esto decimos que el derecho humano no es un derecho per se, o sea, nadie nace con sus derechos, sino que los derechos se ganan. Los derechos se construyen a partir de que uno sabe vivir en armonía con los entornos. A partir del momento de que hay un desbalance entre esto, a partir del momento que se desfigura las posibilidades, las bases materiales para que los derechos existan, no existen los derechos porque los derechos no se cumplen, son simplemente declarativos. Ya, lo que ha ocurrido con el tiempo, y ese es, digamos, lo que ha ocurrido desde una perspectiva más occidental de las cosas, es que al ubicarse el humano por fuera del resto de la naturaleza y darse un rol individual, particular, ajeno al resto de los componentes de los ecosistemas, al ponerlos a su servicio, ¿no? Y asumir que están a su servicio, ha generado una dinámica de uso sin límites de todos los componentes de los ecosistemas, de los recursos que tenemos, y decide que estos recursos son infinitos y que puede usarlos para toda la vida, y que genere entonces el abuso de todo esto. Y lógicamente, al generarse un abuso en el uso de los recursos, porque les ve fuera, porque se siente que están al servicio del ser humano, es una mirada antropocéntrica, entonces se genera justamente este desbalance, ¿no? Esta desarticulación de la vida, que hace que justamente los derechos no se cumplan, y entonces aparece lo que solemos llamar genéricamente como injusticia, que supongo que es tarea de los abogados solucionar. Esto se origina porque hay un propósito de mercantilización de la naturaleza. La naturaleza, al convertirse en un objeto que puede transformarse y estar al servicio del hombre de manera indefinida, se convierte en mercancía, ¿no? Y esta mercancía, sobre la cual hay además mucha avidez por adquirirla, mediante un proceso,
así circular, va generando cada vez mayor destrucción y mayor consumo, y mayor destrucción, mayor consumo, y estamos en la situación en que estamos, ¿no? Con cambio climático y todo esto. Esto además ha traído, ¿no?, una alienación del propio entorno, ¿no? Y acá tengo una cita del profesor Serge Latouche, que es un economista francés, que es, ellos participan de un movimiento que llaman de crecimiento. Ellos no dicen que hay que crecer cero, ellos dicen que no hay que crecer del todo para Europa, ¿no? Para Europa, en función justamente de esto que acabamos de hablar, ¿no? Él dice que hay 3 ingredientes necesarios para que la sociedad de consumo pueda continuar una ronda que él llama diabólica, es una cita. La publicidad, que crea el deseo de consumo; el crédito, que proporciona los medios para el consumo; y la obsolescencia acelerada, que es una estrategia de venta de productos que han desarrollado las sociedades industriales, mediante la cual los productos tienen, las mercancías tienen un plazo determinado de uso y obligan al recambio a través de que los aparatos están destinados a morir, o a través además de la publicidad nuevamente y el crédito, que genera necesidades que no son realmente necesidades, pero que están generadas por todo un sistema, ¿no? Como ven, hay toda una relación entre todo esto, ¿no? Esto supone la alienación de todos del propio entorno, ¿no? Sobre todo entre nosotros, porque entre nosotros llega también esto y nos genera también la ambición de vivir de otra manera, de una manera ajena, como es, por ejemplo, los modos de vida occidentales, europeos, que se han instalado entre nosotros y se convierten en ideales. Y al mismo tiempo genera un distanciamiento de lo que han sido los procesos culturales que se han generado en nuestro territorio. Valga decir que los procesos culturales no son simplemente imaginación, porque a la gente se le ocurre, ¿no? Los procesos culturales obedecen a respuestas que se dan a determinadas situaciones en determinadas circunstancias. Son desafíos de adaptación de los seres humanos a determinados entornos y sugieren entonces respuestas distintas en cada lugar. Para irme a los extremos, si estoy en Alaska, a nadie se me va a ocurrir ponerme un abrigo, a nadie se le va a ocurrir andar desnudo, ¿no? Seguramente usarán pieles, porque eso es lo que te demanda el entorno en que estás, y eso es parte de su respuesta cultural. Y si estoy en la Amazonía, nadie se va a abrigar, pues la gente anda calata y andan contentos, calatos, y es porque el ambiente así lo exige, ¿no? Digamos que todos los procesos culturales son respuestas a procesos de adaptación. Luego ocurre que, por ejemplo, para ir al colmo del ridículo, pues había esta manera de asumir formas ajenas llevaba, y lo hemos visto, a personas en tiempos muy cálidos, en países muy cálidos, usar abrigos de pieles, porque así se usa en Europa, lo cual es una barbaridad, pero se hacía y suele hacerse, ¿no? Entonces, estoy señalando exageraciones, pero eso ocurre más de lo que uno piensa y en cosas muy cotidianas en las cuales ni siquiera nos estamos dando cuenta. En la Constitución ecuatoriana, a partir de estas constataciones, han consignado lo que llaman los derechos de la naturaleza. Dice a la letra que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, y que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, que es un poco la definición de un concepto nuevo que aparece, que es el concepto de buen vivir, que lo han tomado además de una tradición propiamente de los pueblos originarios en nuestro continente. Y lo han asumido de esta manera. Esto es una declaración muy importante, también está consignada en la Constitución boliviana bajo otra definición, pero es mucho más interesante la definición de la Constitución ecuatoriana, porque asigna por primera vez además derechos a todos los componentes de los ecosistemas, y en tanto que tal regula las normas para que se respeten y se cuiden los derechos de todos, ¿no?
los animales, de las plantas, de las piedras, ¿no? Una de las cosas que hay que rescatar de las culturas no occidentales, y son muchas de las culturas de los pueblos originarios, es que al asignarles cierta valor de vida a elementos que para nosotros carecen por completo de esto, al asignarle un espíritu a los sapos, a las piedras, a los cerros, lo que están haciendo en realidad es traduciendo en lenguaje religioso lo que significa la necesidad de cuidar y de preservar aquellos componentes que son importantes para la vida, ¿no? Entonces, al traducirse en todas las culturas, las experiencias que han habido han sido traducidas igual en la tradición occidental, la tradición judeocristiana que ha venido por acá también se ha traducido en muchísimos, en los inicios sobre todo, en términos religiosos, lo que han sido los aprendizajes de los diversos procesos culturales. Las normas primeras se traducían siempre en normas religiosas, y eso ha sido una constante en todos los espacios humanos. Entonces encontramos esto en muchos pueblos originarios, encontramos este tipo de tradiciones que son muy respetables porque tienen además una base de experiencia en sus procesos de adaptación que les ha hecho entender el respeto que se debe tener por todos estos, por todos los elementos que les son útiles y son buenos para poder vivir. En ese sentido, lo rescatable entonces de las culturas originarias con respecto a nosotros es que en este sentido ellos están mucho más adelante que lo que proponemos desde el aprendizaje de la cultura occidental, que ha sido mucho más destructora y avasalladora, y ha sido mucho más destructora de los ecosistemas que el aprendizaje de los... No vamos a a irnos por el otro lado, ¿no? Los pueblos indígenas aquí han hecho sus propios aprendizajes con ensayos y error, ¿no? El caso de los aztecas, del caso de los mayas es el más conocido, ¿no? Se destruyeron todos los ecosistemas y terminaron pues siendo un pueblo enormemente empobrecido justamente por un exceso de población y un exceso de destrucción, pero se aprendió. Entonces han habido una serie de aprendizajes. Lo que pasa es que cuando llega el hombre occidental a nuestro continente, llega con aprendizajes hechos en su propio entorno, ¿no? Y se encuentra con pueblos que tienen 12.000 años instalados acá, 12.000 años de saber vivir donde están viviendo, pero sobre los cuales se impone su propia manera de percibir las cosas, que sirve para allá, pero no sirve para acá. Y eso genera la destrucción, y eso genera el destrozo, ¿no? Cuando se trata de imponer aprendizajes que son ajenos en espacios en los cuales esas verdades no sirven, ¿no? Y ahí me gusta siempre citar a nuestro José María Arguedas, que decía que no hay verdades universales, porque no hay verdades universales, ¿no? Hay distintas verdades de acuerdo con los diversos espacios en los cuales se generan las distintas respuestas. Esa verdad vale para ahí donde se ha generado, ¿no? El artículo 2 de la ley de consulta previa dice lo siguiente, que es el derecho de los pueblos indígenas o originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, su existencia física, identidad cultural, calidad de vida y desarrollo, y también corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional regional. Bueno, pasa la siguiente, por favor. Lo que quería ver era cómo el reglamento, sin embargo, digamos, ya trata de precisar mucho más la definición de pueblos indígenas y a quienes se consulta, ¿no? Y dice que pueblo indígena originario es el que desciende de poblaciones que habitaban en el país en la época de la colonización y cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, y que al mismo tiempo se autorreconozcan como tal. Los criterios establecidos en el artículo 6 de la ley deben ser interpretados en el marco de lo señalado en el artículo 1. Bueno, sin embargo, y es aquí donde comienzan los problemas, el convenio del 169 dice los pueblos tribales en países, que esto considera los pueblos tribales en países independientes
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la cotidianidad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Es decir, el convenio 169, que en Bolivia basta y en Bolivia es suficiente para ya poder establecer consulta previa. Ellos no han creado una norma, sino que se basan en el propio convenio nada más. En nuestra normatividad requiere de una ley y de un reglamento que amplía mucho más las condiciones para reconocer a lo que son pueblos indígenas. Y este ya es el primer paso para tratar de hacer que haya, que sea más difícil todavía poder identificar a quienes son pueblos indígenas, quiénes son no, y quiénes no lo son. Es decir, se empieza, digamos, como a acorralar ya a los posibles pueblos indígenas que pudieran ser consultados, ¿no? Y esa es la madre del cordero, ¿no? Hay concesiones mineras en casi el 49.16% del país y hay el 75% del territorio de la Amazonía está concesionado para extraer petróleo. Esto es una parte importantísima del país. Hay algunas regiones del país que están concesionadas hasta un 70%. Chumbivilca tiene el 90 y tantos % de su territorio concesionado, ¿no? Es decir, no tienes ni dónde pararte, ¿no? Entonces, claro, en esas, paralelamente a esto, se da un incremento de los conflictos. Lo que hay que entender, y yo creo que esa es la parte que faltaría entender, y esta es la parte, digamos, intercultural del asunto, es cómo percibe el poblador la presencia de quien viene del concesionario que llega. Yo recuerdo, estaba una vez en un pueblito que se llama Cabac, cerca de Carhuaz, y fui a hacer una consultoría, y estaba en un colegio, porque me tocaba trabajar con chicos, era una consultoría sobre todo este programa de las TIC, ¿no?, para los colegios. Y de pronto una madre de familia estaba mirando el cerro y me decía, con miedo me decía la señora, era un pueblo campesino, bien ordenado, ¿para qué? Bonito, ¿no? La población muy tranquila, digamos que en términos de lo que es nivel campesino, regularmente bien abastecida, no era un pueblo con exceso de necesidades, ¿no? Una buena tierra, poca población infantil, diré de paso, consecuencia de la intervención de esa actividad que hubo para tratar a las señoras para que no tuvieran hijos en la época de Fujimori, en la época de la dictadura. Y había muy pocos niños, efectivamente, el colegio estaba muy reducido y era una de las preocupaciones que tenían porque no tenían muchos niños. Y una de las cosas que me decía una de las señoras que estaba ahí era, miraba el cerro y me decía, estamos muy preocupados, me decía, ¿por qué? Porque están viniendo de la mina, porque dicen que hay minerales ahí arriba, y si vienen los de la mina nos quedamos sin tierra. La percepción de las comunidades es esa, ¿no? La percepción de las comunidades es, va a venir la mina y nosotros nos vamos a empobrecer. Y la gente dice eso no porque está loca, sino porque eso le ha pasado a los vecinos. Porque eso le ha pasado a los de acá y eso les ha pasado a los de acullá. Y no hay, y me consta, no hay agitadores políticos. Lo que hay simplemente es gente con miedo. Y gente con miedo de perderlo todo, porque eso es lo que ha pasado antes y eso es lo que ha pasado siempre. Eso es lo que ha pasado en la mayor parte de eso es lo que ha pasado en Cajamarca luego de que llegara la minera allá, ¿no? Y yo escuché cuando estuve en Cajamarca, que también pude ver eso, porque he podido reportear estas cosas. Uno como periodista viaja por todos lados y conoce muchas cosas. Y es que la gente dice en Cajamarca, mira, ya nuestra cuota de minerales ya la dimos. Entonces ya fuimos ya. Cajamarca ya dio demasiado, ahora ya pues que se vayan a otro lado, ¿no? Acá ya suficiente, ¿no? Ya dimos.
¿no? Es un poco lo que me decían las personas, y uno ve, cuando uno ve, por ejemplo, que Cajamarca se ha incrementado la cantidad de población en las zonas de lo que llamamos pueblos jóvenes alrededor de Cajamarca, y ve cómo se ha incrementado esto desde la llegada de la mina, desde los años de que llegó la mina, en los últimos 20 años sobre todo se ha incrementado esto, y son casi todos gente que ha perdido sus tierras porque las vendió y no todos sabían qué hacer con el dinero que tenían. Algunos sí fueron aleccionados para que se compraran camiones para atender a la mina y luego no los usaron, o sea, tenían sus camiones ahí parados porque la minera adquiría los servicios en otro lugar. Esos testimonios he tenido. Y además de esto, de pronto tienes que el agua en Cajamarca es imbebible, porque no se puede tomar agua en Cajamarca. En Cajamarca hay que tomar todo el tiempo agua en botella porque el agua te cae muy mal. Y después descubres que también el agua que alimentaba a Cajamarca ahora ya no viene de donde salía, sino que ahora viene por tubos, ¿no? Y es un agua que es altamente contaminada y es agua que ha sido efectivamente malograda por la presencia de la minera. Entonces, obviamente que los conflictos se dan a partir de estas percepciones. No se dan a partir de que nadie esté allí. Puede ser que de pronto entre efectivamente actores políticos, como efectivamente se dan, pero los actores políticos, cuando hablábamos en la época, ya para hablar de una cosa distinta, que ya es excesiva y tiene que ver con otra cosa, ¿no? Pero en los años 80, yo recuerdo que la gente decía, ¿cómo es posible que exista Sendero Luminoso? La verdad que la pregunta no era que cómo es posible que exista Sendero Luminoso, porque locos hay siempre. La pregunta era cómo es posible que Sendero Luminoso crezca. Y era porque había pues terreno abonado para que crezca para que ese tipo de presiones pudiera desarrollarse, ¿no? Entonces, donde haya, y acá estamos en otro terreno porque ni de lejos son los actores políticos se parecen obviamente a ese tipo de cosas, pero es claro que los actores políticos van a tener siempre una presencia para canalizar determinadas insatisfacciones, sean del color que sea, ¿no? Y esas se dan a partir del momento de que existen las insatisfacciones y a partir de que estas cosas están mal manejadas, ¿no? ¿Puede pasar? Y entonces en esos terrenos aparecen entonces las mesas de diálogo. Lo que hemos visto últimamente y a partir de lo que hemos estado viendo es que yo me recuerdo, y quizá el doctor me ayudará a entender, pero yo tengo acá de las cosas que yo sé, ¿no? Los dirigentes de Cañaris, esto era abandonan porque no dejan en participar a determinadas personas, a determinados representantes que ellos consideran. La prensa informa de que ellos han pateado el tablero. La verdad es que no les han dejado entrar a sus dirigentes, ¿no? En Cajamarca se da lo mismo, en un momento en el cual se quiere llamar a consulta, quieren consultar con sus bases, que hay que entender, es un proceso cultural, quieren consultar y se les impide hacer la consulta que debían hacer y que para ellos es indispensable hacer, porque no pueden tomar decisiones los dirigentes y que no consultan. Parte del diálogo intercultural significa entender que hay estos procesos y que hay que aceptarlos. Sin embargo, no se aceptó y se desató entonces. Y si se hubiera aceptado, miren ustedes con perspectiva, si en el momento en que estaba el gabinete Lerner en Conga, perdone que hable un poco de política, pero tiene que ver con eso, en el momento en que estaba el gabinete Lerner en Conga, si hubieran aceptado esa consulta, que era un trámite simplemente que tenían que hacer, en este momento probablemente luego no se hubiera dado el desarrollo que se dio en ese conflicto, en ese problema, porque hubiera habido una aceptación y hubiera podido avanzarse y hubiera avanzado el proceso y hubieran evitado una serie de cosas. En Espinar, para que haya finalmente un diálogo, la proposición debió presionar. Todo ese movimiento que hubo en Espinar fue porque no se quería dialogar y porque no se aceptaba el diálogo. Finalmente, ahora están debatiendo, están dialogando, ya hay una mesa de diálogo, y esa mesa de diálogo tiene que ver con que la población presionó. Entonces, a veces los movimientos sociales no son solamente para buscar salidas de sí o no, sino porque quieren efectivamente ser consultados. Entonces el diálogo, la población lo busca, quiere buscar el diálogo, quiere buscarlo y simplemente no se le concede el diálogo, ¿no? Y a veces la mesa de diálogo no funciona,
porque las mesas de diálogo están preparadas no para dialogar, sino están preparadas para convencer a la población de que tiene que ir sí o sí a aquella propuesta que se está trayendo. Entonces, ¿qué diálogo es ese que viene ya condicionado por la necesidad de que tenga que aceptarse de todas maneras la propuesta que se está llevando? Obviamente que el diálogo no es posible allí. El diálogo parte de que ambas partes vienen a negociar algo y a tratar de encontrar un acuerdo. Y el acuerdo no significa que sí o sí vas a aceptar lo que te estoy proponiendo. Eso obviamente genera un entrampamiento y obviamente que hace que los conflictos no puedan solucionarse, ¿no? El caso de Cañares es clarísimo, ¿no? El caso de Cañares es clarísimo. A través del Ministerio de Mejímina se pretende llegar a una comunidad donde el 60% es quechohablante, y en esto acaba de informarnos el doctor a través de una entrevista que también leí en La República, de que el defensor del pueblo dice que no hay necesidad de que se haga una lista porque efectivamente basta una serie de condiciones para que se reconozca una comunidad. Es una comunidad quechohablante que ha sido reconocida mucho antes como comunidad nativa, ¿no? Y hay un mapa etnolingüístico del INDEPA que lo reconoce, el gobierno regional lo reconoce, los censos del INEI lo reconocen, pero el Ministerio de Energía y Minas decide que no son una comunidad indígena y empieza a hablar, y entonces el mismo Estado, a través incluso de su más alta autoridad, decide que no son indígenas. Entonces, ¿de qué diálogo podemos hablar si se establecen parámetros que están previstos, que son parámetros que se establecen para decidir no dialogar? Es decir, la negación del diálogo no viene de la población que está dispuesta a dialogar, incluso están dispuestos a aceptar que se haga una nueva consulta, sino que viene de quienes quieren negarles la posibilidad de dialogar. Es decir, el Estado se convierte en un delincuente porque pisotea su propia ley y tenemos un Estado delincuente. Los conflictos sociales entonces en estas circunstancias son inevitables, y son inevitables además porque hay esta lógica de demanda de consumo del exterior, ¿no? Y que generan este tipo de respuestas. Hay un tema pues económico y político que está girando en torno a esto, y que es lo que condiciona esta desfiguración del derecho, y volvemos a lo de antes, esta imposibilidad de cumplimiento de los derechos. En Cajamarca hay una lucha social que se ha convertido además en una lucha ideológica, porque lo que es importante es que muchos pueblos, y en el caso de Cajamarca es bien especial, ¿no? Y por eso yo creo que ha tenido tanto rebote mediático. El caso de Cajamarca ha tenido mucho rebote mediático porque la población los dirigentes en Cajamarca han ideologizado la lucha, es verdad, pero en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de que vengan ya con una premisa ideológica, marxista o lo que fuere, sino que la misma población ha replanteado los términos de cómo debe manejarse la tierra en la que viven. Entonces ellos dicen, nosotros estamos en contra de la explotación, estamos en contra del proyecto, pero nosotros queremos que esta posibilidad para la tierra que habitamos. Entonces no queremos piscinas, ¿por qué? Porque las lagunas las sostiene el entorno, y entonces hay que proteger todo el entorno, no solamente las lagunas, y protegemos todo el ecosistema, y todo ese ecosistema tenemos que cuidarlo, y allí tenemos que mejorar nuestro modo de vida, y esto es el planteamiento que tenemos, y entonces somos ecologistas, y lo último que dicen es que somos también ecologistas populares, ¿no? Y ese es su último avance. Entonces van procesando de pronto una postura política que nace de esto, y que no va en negativo, no va en decir no, sino que va en decir sí. O sea, esto no porque queremos esto sí, que marca, digamos, también un matiz distinto, ¿no? Pone el acento en otra variante, y se plantean entonces, ya esa es una interpretación mía, ¿no? Pero yo creo que algunos de los grupos como el de Cajamarca están entrando, y son, desde mi punto de vista, nuevos actores políticos. Son nuevos actores políticos por cuanto, y que en algún momento tendrán que canalizar esto de alguna manera para poder hacerlo formal, pero en tanto y en cuanto están planteando una alternativa diferente, o sea, podemos estar de acuerdo o no, pero es una alternativa
de proceso de desarrollo distinto, diferente a la que es oficial y que es ahorita hegemónica, ¿no? Y en ese momento tienen que ser atendidos. Y hay una cosa que es interesante además del proceso de Cajamarca, y es que explícitamente han apelado a la no violencia. Explícitamente se han declarado no violentos. No ha habido más que escasamente aparte de un par de incidentes, porque ha habido siempre pasa esto, que alguien por ahí se ha ido por la suya, pero explícitamente se han declarado no violentos y no ha habido violencia en Cajamarca. Es más, la violencia ha venido de parte de la policía, que ha tratado de provocar permanentemente para que haya respuesta violenta, y no ha habido en ningún momento violencia en Cajamarca. La gente ha marchado pacíficamente, la marcha ha marchado probablemente ha provocado efectivamente, ¿no? Se ha puesto un letrero en un momento que no debía, yo qué sé, pero no ha habido violencia de la población. Y lo han entendido así, y en todo momento ha sido así, ¿no? Y han defendido, incluso cuando hubo el estado de emergencia en Cajamarca, la población no se reunían en grandes grupos, se reunían de 2 o 3, pero todos tenían sus letreros puestos por todos lados, se ponían unas cintas verdes y caminaban por la calle con su cinta verde, y esto ha durado todo el tiempo que duraba el estado de excepción en Cajamarca. Ahí estaba, y la protesta era persistente y permanente. Y yo creo que lo que ha permitido que dure la resistencia en Cajamarca precisamente ha sido que no ha habido esos desbordes. Porque si hubiera habido un desborde de violencia, como aconsejaba un pequeño sector de este señor Saavedra, que sí era un violentista, pero al que la mayoría lo terminó marginando, probablemente se hubieran agotado rápidamente. Pero supieron actuar, trabajar inteligentemente, han desarrollado una política así, que la tienen todos muy asumida y que le está dando, digamos, ciertos resultados para lo que son los objetivos que ellos están buscando, ¿no? Y eso crea un panorama distinto, diferente, porque también, y acá volvemos siempre al tema central de que no volvemos, ellos están generando derecho de esta manera, ¿no? Quiero concluir diciendo que el ambiente puede ser factor de derecho y desarrollo humano si vive en armonía entre todos sus componentes, incluido el humano, y se le cuida, ¿no? El derecho, como decía, debe ser algo que debe de ser ganado por el ser humano, tiene que ser conseguido. En ese sentido, yo tengo si bien hay cosas muy dispares y fenómenos muy distintos en lo que son los distintos conflictos sociales, debo decir que en muchos de ellos no hay actores políticos presentes, y sin embargo el movimiento de respuesta igual se da, ¿no? La última cifra cuál será, yo tengo la de febrero, eran 131 conflictos sociales. Yo no creo que los 131 conflictos sociales de febrero existieran actores políticos, partidos políticos presentes, sino que era la misma población que respondía, y que respondía de la manera en que estuve diciendo, ¿no? Apenas se perturba ese espacio de armonía en el cual han vivido, en el cual ellos aprenden, que conocen, que dentro incluso de sus escasas posibilidades, porque efectivamente hay zonas de mucha pobreza. Apenas ven que se perturba cierto equilibrio, o que ven que su situación puede empeorar porque van a dejar de tener aquellos recursos de los cuales ellos, su modo de vida depende, van a reaccionar de todas maneras. Y esto y hay que también tener las cosas claras, ¿no? El Estado a veces falta también a no solamente a su capacidad, sino también a su voluntad de controlar al capital. El capital no es un ángel bueno. El capital viene porque quiere ganar plata y quiere invertir lo menos posible para ganar dinero. Y si tú lo dejas libre, va a hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces, si no hay una voluntad y una capacidad de intervención del Estado para tener la medida exacta de control de todas estas actividades, y de saber además hasta dónde y hasta cuándo deben ir, entonces obviamente se van a perturbar localidades, se van a perturbar situaciones, y van a generar respuestas que van a terminar creando problemas bastante serios, ¿no? Ante lo cual obviamente las respuestas parten en el sentido de lo que
a la fragmentación de los componentes de los entornos y a la necesidad entonces de respuestas en el sentido de lo que está puesto en el texto que dice ahí, ¿no? En ese sentido, y con esto concluyo, la sostenibilidad entonces de los derechos parte de esta capacidad y esta voluntad de mantener estos equilibrios y de generar, y vuelvo a lo del principio, generar la posibilidad de que efectivamente conceptos tan hermosos cuando están escritos como son libertad, justicia, democracia, tengan la posibilidad material de que sean cumplidos. Gracias.